Bueno, es tiempo de volver entonces sobre estas categorías que mencionamos al comienzo, la traslación y la metamorfosis que tomamos del texto de Soso que está subido como bibliografía de esta unidad 1. Lo que nos dice Soso ahí es que, para empezar, podemos hablar de la traducción en dos sentidos. En un sentido estricto, la traducción es el pasaje de un discurso oral o escrito de una lengua a otra, es lo que habitualmente conocemos como traducir un texto, una novela, una obra, pasarla de un idioma a otro. La obra sigue siendo la obra original, solo que está expresada en un idioma diferente. Y hay un sentido amplio en que traducción implica incorporar lo que una obra dice eh, en una obra nueva que es del receptor, que la trae generalmente como una cita, ¿no? Entonces estamos frente a una obra local que, queriendo explicar para dar apoyo a su argumentación lo que, por ejemplo, sostenía Foucault en Vigilar y Castigar, trae con una cita algún pasaje, algún texto de Vigilar y Castigar y lo traduce y lo incorpora a una obra propia del emisor, ¿no? También eso es, en alguna medida, traducir, solo que no estoy traduciendo Vigilar y Castigar, sino que traduzco alguno de sus pasajes a efectos de incorporarlo y hacerlo formar parte, hacerlo integrante de mi propia obra. En ambos sentidos, la traducción podría ser pensada de estas dos formas que mencionamos antes, o bien como una traslación, esto es como el simple trasvase de un discurso, de un contexto de origen, un contexto de recepción, donde el discurso en sí no sufriría cambios ni alteraciones, o bien como una metamorfosis, que es lo que sucede cuando en ese trasvase se produce simultáneamente algún ejercicio de adecuación. El traductor no solo está mirando aquello que trae de afuera, sino que también está mirando el propio contexto donde lo va a poner a circular y en consecuencia decide hacer algún ajuste, algún cambio que le permita hacerlo encajar mejor, adaptarlo, adecuarlo a las condiciones de este contexto. Ese ajuste propio de la estrategia de la metamorfosis puede provenir o bien de ejercicios de indagación empírica, decir, bueno, hay ciertas condiciones del contexto local que yo puedo verificar empíricamente, que son observables, que son tangibles, que las puedo medir o contar o describir, que no me permitirían traer esto que traigo y colocarlo en estas condiciones. Y por lo tanto, debo proceder a este ajuste. Vamos a ver en la idea de Florencio Varela sobre la pena de muerte un ejercicio de estas características. O bien ese ajuste puede provenir de un ejercicio también intelectual, un ejercicio de inventiva, traer ciertas ideas pero practicar algún ajuste a nivel intelectual, construir una teoría local propia que explique mejor, quizás a juicio del autor, aquel conjunto de ideas que en términos generales acepto. Vamos a ver un ejercicio en esta línea con José Ingenieros cuando nos ocupemos del positivismo criminológico. Decíamos recién que en estos ejercicios de importación de ideas que fueron centrales para la conformación del saber penal moderno en Argentina, que giró en torno a la discusión de las ideas de los ilustrados europeos sobre el delito y la pena, hubo un marcado predominio de los ejercicios de traslación, ¿no? Cuando nosotros revisamos esos textos nos encontramos con que los autores definen un problema que en general suele ser un problema que forma parte de la agenda de los problemas de los europeos. Quizás ese acento por la pena de muerte sea una particularidad, un rasgo que podamos tener como más bien propio, pero también la pena de muerte era un tópico muy discutido y casi que no había ilustrado europeo que no tuviera una posición sobre la pena de muerte, o que no hubiera, seguramente todos tenemos posiciones sobre la pena de muerte, pero que no hubiera dedicado al menos algún pasaje, alguna de sus obras a pronunciarse sobre el tema. Y en general lo que hacen es algo que quienes estén del otro lado y vengan del campo del derecho lo van a entender con mucha facilidad y quienes no también lo podrán imaginar, que es, una vez definido un problema, hacer un repaso de las opiniones de los autores por ese problema y finalmente tomar posición, ¿no? Es un ejercicio intelectual, teórico, desprovisto de referencias empíricas. Ahí vemos cómo la razón, la racionalidad era considerada la fuente de validación del consentimiento, del conocimiento. El conocimiento era considerado válido si provenía de un ejercicio racional, si era coherente, consistente, no contradictorio. Estas eran las condiciones para validar el conocimiento en esta época.
De esta manera, la mayoría de los textos terminan estableciendo algo así como un diálogo universal. Se insertan, se suben a un diálogo aparentemente universal sobre el delito y la pena, eh, que también de algún modo es compatible con la idea del conocimiento como parte de un viaje civilizatorio. Las nuevas ideas de Europa como las ideas civilizadas y el propio contexto local como un contexto atrasado. La colonia española estaba atrasada, estaba en una época de barbarie y la Europa ilustrada, especialmente en Francia, venía a traernos las nuevas ideas, las ideas civilizadas. Y esta élite, especialmente porteña, intentando subirse al viaje de estas ideas de los ilustrados como el pasaje que nos garantizaría dejar de ser una nación bárbara y pasar a ser un país civilizado, ¿no? Civilización y barbarie, un tópico que iba a ser recurrente en la literatura del siglo XIX en la Argentina, un poco más adelante de este tiempo, marcando ya un horizonte. La idea es subirnos a la moda de los discursos más civilizados, ¿no? Y la naciente ciencia penal como parte de un proceso civilizatorio. Si queríamos volvernos un país civilizado, un país moderno, un país que esté a la altura del primer mundo, debíamos pensar las cuestiones penales como se las piensa en el primer mundo, algo que todavía tiene resonancias en la actualidad. E inmediatamente compararnos con cómo los países del primer mundo resuelven determinados problemas, cómo se hace en otros lados, o la crítica frente a algún problema económico, político, lo que fuera, diciendo esto no pasa en ninguna parte del mundo, nadie lo hace así, ¿no? Esto presente 200 años atrás en la conformación del saber penal moderno. Las ideas parecían atravesar fronteras como si formasen parte de un proceso civilizatorio. Y les leo algunos pasajes para ilustrar bien este punto. Villanueva, en su tesis de 1832, dice, no lo voy a leer en el original porque está escrito en un castellano antiguo, os presento, lo voy a tratar de adaptar yo también un poco a las formas actuales del habla. Diría, les presento un punto que aunque muy discutido, sigue en este momento siendo el tema de los más interesantes controversias, teniendo por teatro casi todo el mundo civilizado y por actores los publicistas más profundos, cuyas opiniones son respetadas y seguidas en las cuestiones más arduas. Nicolás Avellaneda, que después fue presidente de nuestro país y que tiene una localidad en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en su tesis de 1852 dijo, si queréis, señores, seguir la marcha de las ideas sobre esta cuestión de la filosofía del derecho, la encontraréis desde el siglo XVI preocupando a los filósofos y publicistas más distinguidos. Y finalmente, Malaber, en 1860, decía, la historia del derecho penal, señores, es la historia de la civilización de la especie humana. Entonces, entender estos ejercicios de traslación no es solo pensar en una forma contingente, como podría haber sido otra, de producir conocimiento. Es comprender que lo que se estaban jugando estos autores era una pretensión de subirse al tren de la civilización europea, al mismo tiempo en que pasaban muchas otras cosas en esa línea, en que una oligarquía porteña hacía traer mármoles de distintos lugares del mundo para construir palacios y hacer de Buenos Aires una pequeña París. Esa vocación por vernos en el espejo de la civilización europea también estaba entre los primeros autores que conformaron el saber penal en nuestro país. Sin embargo, decíamos, existieron algunos ejercicios de metamorfosis. Ejercicios que después con el positivismo se van a volver mucho más presentes y hasta diría mayoritarios, pero que en esta época fueron excepcionales. Pero no por excepcionales dejan de parecernos interesantes, al contrario, justamente por su excepcionalidad es que nos interesa destacarlos. Y entre los pocos que hubo, me voy a quedar con el de Florencio Varela, que está trabajado en ese otro artículo de Soso sobre el nacimiento del liberalismo penal argentino, que tiene que ver con la posición de Florencio Varela sobre la pena de muerte. Cuando Florencio Varela escribe la disertación sobre los delitos y las penas y la presenta como tesis doctoral en 1827, él se manifiesta abolicionista por convicción filosófica, dice estar en contra de la pena de muerte desde el punto de vista intelectual.
Sin embargo, inmediatamente le agrega un reparo, le pone un pero a esa convicción filosófica en contra de la pena de muerte. Dice Varela, será imposible suprimirla en mucho tiempo, con especialidad en nuestro país. Para ello es menester remover inconvenientes muy grandes, crear instituciones costosas capaces de disponer las masas u obrar con resortes menos crueles y sobre todo trabajar mucho en la elección de la pena que debería sustituirse a la capital. Acá tenemos un ejercicio de adecuación, si quieren, o un límite a esa idea teórica, a esa reflexión teórica, que proviene de una indagación empírica. Varela nos dice, hay que abolir la pena de muerte, pero acá en Argentina no estamos preparados. Este pero no estamos preparados proviene de una mirada puesta en el campo empírico. ¿Por qué no estamos preparados? Porque tenemos obstáculos muy grandes que remover. Porque tenemos que crear instituciones costosas, las cárceles, la penitenciaría como el modelo que podría sustituirla. Instituciones que sean capaces de disponer las masas u obrar por resortes menos crueles. Y sobre todo, tenemos que trabajar mucho en la elección de la pena que la debería sustituir. En definitiva, Varela, con un ojo puesto en las ideas de Bentham sobre la pena de muerte, pone el otro ojo en el campo local, en el campo empírico y dice, no estamos preparados. Entonces hay que abolirla, pero no todavía. Habrá que abolirla cuando estemos preparados para hacerlo, una vez que hayamos construido todo aquello que nos falta para poder reemplazarla. Acá tenemos un interesante ejercicio de metamorfosis porque le está poniendo un límite. Soso dice, es algo así como que pone en suspenso esa abolición de la pena de muerte a partir de una objeción que proviene del campo empírico. Argentina no está preparada para esto. Y en una nota a pie de página, cuando se habla de los azotes, dice Varela, pocos habrá que sean partidarios de la pena de azotes, pero nadie habrá entre nosotros que quiera sustituirla por otra el día de hoy. Se ha observado el efecto que ella produce en nuestra campaña, se refiere al campo, ¿no? Lo que llamaríamos el conurbano bonaerense, teniendo en cuenta la campaña mirada desde la ciudad de Buenos Aires en 1827. Solo a la muerte le temen más sus habitantes. Entonces, otra vez, Varela nos dice, estamos de acuerdo en que la pena de azotes debe ser abolida, es una pena cruel. Pocos habrá que sean partidarios de ella, pero nadie habrá entre nosotros que quiera sustituirla cuando ve el efecto que hoy causa en los pobres, en las masas, en los campesinos. Solo a la muerte le temen más sus habitantes. Otra vez, un argumento pseudoempírico, ¿no? Podemos discutir largamente la razón o no, la justicia o no, la verdad o no en esto que dice Varela. No importa eso. No estamos ni discutiendo a Florencio Varela como convencido abolicionista de la pena de muerte, ni estamos discutiendo si tiene razón en que la Argentina no hubiera estado preparada o si tiene razón en que los habitantes del campo no le teman más que a la muerte. Lo que estamos diciendo es que vemos un ejercicio intelectual de traer una idea filosófica, ponerla a circular en nuestro contexto y limitarla en su aplicación o suspenderla en su aplicación por razones inherentes a ese contexto. Esa forma de importar una idea es lo que nos interesa destacar más allá del contenido y nuestro acuerdo o desacuerdo, simpatía con Florencio Varela. Bien, para cerrar esta segunda clase y los contenidos de esta primera unidad, este es un curso, como les decía en la presentación, sobre historia de las ideas penales, pero el sentido profundo de un curso de la historia de las ideas penales es que nos permita entender nuestro presente. Me parece que si nosotros nos detenemos acá y no ponemos la mirada en nuestra actualidad, bueno, puede ser un curso sobre curiosidades, pero no nos van a ayudar a establecer puentes con nuestras formas actuales de pensar los problemas penales o de practicarlos. Entonces, me parece que si bien la investigación está construida sobre obras históricas, no podemos dejar de dispensarle algunos segundos o algunos minutos a formularnos algunas preguntas que nos interroguen con la actualidad, que establezcan conexiones o puentes hacia la Argentina o el país en donde ustedes estén, Latinoamérica, etcétera, de 2024, 25, 26, 27, esta actualidad que tenemos, los problemas que tenemos actualmente. Me parece que este ejercicio de revisión de qué manera importábamos ideas penales en la Argentina en el siglo XIX nos tiene que ayudar a pensar de qué manera importamos ideas penales en Argentina y en Latinoamérica en el siglo XXI. Nos tiene que servir para replantearnos eso, para no naturalizar, no dar por descontado
que las ideas simplemente se traen y se ponen en circulación. ¿En qué medida las ideas penales que nosotros traemos de otros contextos ameritan o no algún ajuste, algún reparo, alguna transacción, alguna adecuación o elaboración a partir de cosas que sucedan en este contexto? Pienso en las ideas de la dogmática penal que nuestros autores y autoras traen hoy desde los contextos principalmente alemán y español. Pienso en las ideas de reforma procesal penal que se vienen trayendo el contexto latinoamericano desde la década del 80 en adelante, al interior de la llamada reforma procesal penal latinoamericana, que ha supuesto el pasaje de sistemas inquisitivos a sistemas acusatorios. Pienso en lo que se nos ocurra: reforma a nivel carcelaria, reforma de la policía, reforma institucional en general, reformas legislativas, copias de modelos cada vez más con resonancias cada vez más evidentes, ¿no? En nuestro país, por lo menos en la Argentina, en los últimos años, a partir del crecimiento de los movimientos en favor de los derechos de las víctimas y de la participación de las víctimas en los procesos penales, cada vez más hemos ido adoptando ciertos modismos como sancionar leyes que buscan proteger determinados ámbitos de los derechos de las víctimas poniéndole el nombre de alguna víctima de delitos, ¿no? La ley Micaela, por ejemplo, ¿no? Esto que viene pasando en Europa y en los Estados Unidos desde hace décadas, nombres de víctimas o leyes que salen con nombres de víctimas para darle derecho a las víctimas. Bueno, todo esto, toda esta idea de que no solo nuestro saber, llamémosle académico, que es lo que nos interesa o en lo que se concentra este curso, sino también nuestras reformas procesales, legislativas, nuestras reformas institucionales, están evidentemente elaboradas a partir de procesos de importación. Importación de ideas, importación de leyes, importación de prácticas, importación de instituciones. Y no es que eso sea ni bueno ni malo, es así. No abro un juicio de valor sobre esa cuestión. Probablemente no pueda ser de otro modo. Lo que nos invito a pensar y a eventualmente discutir es cómo encaramos esos procesos de importación, con qué herramientas intervenimos. Si nos limitamos a poner en circulación esos procesos o si pensamos que nuestros propios contextos de recepción presentan particularidades que justifican que la importación esté tamizada por algún ejercicio de adecuación, que se deba pagar alguna aduana, que se deba hacer alguna corrección de manera tal de poder ajustarla. Y ese ajuste puede provenir del campo empírico, como lo intentaba Florencio Varela, decir, bueno, no estamos preparados empíricamente para esto, o puede provenir de algún ejercicio teórico, o puede prevenir incluso, no sé, del campo normativo, decir, bueno, estas ideas de la dogmática europea, la ignorancia deliberada, la ceguera ante los hechos, son muy interesantes, pero no están en nuestro código penal. Entonces, mientras no estén en nuestro código penal, las podremos discutir como ideas que probablemente el legislador puede incorporar a futuro, lo que se conoce como ideas de lege ferenda, ¿no? Del derecho posible, del derecho mejor, si es que nos parecen mejor. Pero no las podríamos aplicar sin más, porque para que un juez condene a una persona por haber actuado en ignorancia deliberada, sería necesario que nuestra ley recoja ese principio por respeto al principio de legalidad. Esto ya es problematizar el proceso de importación de ideas. O decir, cuando nosotros incorporamos la figura del arrepentido a nuestro sistema procesal penal en la Argentina y le permitimos a los sujetos que confiesen su participación criminal en un hecho y eventualmente delaten o den información de cargos sobre otros partícipes, nos encontramos con el problema de que ese sujeto que colabora y obtiene de esa manera un beneficio propio, por ejemplo un descuento de pena, al momento de prestar declaración en nuestra legislación declara como imputado, no declara como testigo. Y en la medida en que declara como un imputado puede no declarar, no declarar más que aquello que dijo para obtener el beneficio. Y entonces puede, por ejemplo, no responder preguntas de las demás defensas. Y eso termina generando que las demás defensas, la defensa del resto de los imputados, tengan ante sí a su principal prueba de cargo, aquel imputado que decidió colaborar y dar información sobre la participación del resto, pero no pueda confrontarla, no la puede interrogar como tiene derecho a interrogar a cualquier testigo de cargo. Como este no es un testigo, no puede serlo. Bueno,
En sistemas en los que el imputado que decide declarar, si lo hace, declara como testigo, ese imputado, al declarar como testigo en causa propia, pudiendo cometer perjurio, en Estados Unidos, por ejemplo, se somete al escrutinio necesariamente de las restantes defensas. Un imputado que decide colaborar en un sistema así, al momento de colaborar, se convierte en testigo de causa propia. Y al convertirse en testigo de causa propia, está obligado a responder preguntas y a responderlas con verdad, porque si no comete perjurio. Y eso le garantiza a las restantes defensas poder confrontar la prueba de cargo. Este injerto que nosotros hicimos de traer la figura del colaborador, pero no adecuar esa parte y no decir que el colaborador, si decide colaborar, se somete, al menos en lo que es materia de colaboración, como si fuera un testigo de cargo a los legítimos interrogatorios de las restantes defensas, en aras de resguardar el derecho de defensa, nos genera un problema. Y esto es un problema de importación. Esto es un problema de haber trasladado un dispositivo, la figura de colaborador, sin haberle realizado los ajustes que probablemente esa figura hubiera demandado. O no, o ustedes pueden no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, yo al menos quiero plantearles el interrogante, que lo podemos ver en la dogmática penal, en el ejemplo de la ignorancia deliberada, lo podemos ver en el proceso penal, en el ejemplo del colaborador, lo podemos ver en los modelos de policía, lo podemos ver en las reformas carcelarias, lo podemos ver en distintos ámbitos en los que lo penal se juega y es importante. ¿Cómo importamos en el campo penal en sentido amplio actual? ¿Cuánto de lo importado es evaluado en función de ese ajuste a la realidad local? ¿Cuánto de lo de lo importado es evaluado en función de su ajuste al sistema jurídico local? Esos son los interrogantes con los que cerramos esta clase. Para mí fue un gusto enorme poder compartirlas con ustedes y nos encontraremos seguramente en la próxima clase para continuar con los contenidos del curso, en este caso de la segunda unidad. Muchísimas gracias.